Aries, qué bueno verte por aquí. Te saluda Paola y en esta ocasión, Aries, veremos qué tiene para decirte el tarot para este mes de noviembre 2021, este nuevo mes que inicia. Veremos a nivel general cómo viene tu mes, qué energías hay disponibles para ti y, por supuesto, todo lo que quiera decirte el tarot. Le quiero dar las gracias a todas las personas que están suscritas al canal. Muchísimas gracias también por sus comentarios, por sus likes y por supuesto si entraste por primera vez a este video, te doy la bienvenida y si te gusta este tipo de contenido te podés suscribir para que YouTube te notifique cada vez que hay un nuevo video en el canal y por favor no te olvides de activar la campanita, así estás enterado al día a día de las novedades que hay en este canal. Por supuesto aquí debajo te dejo todos los enlaces a mis redes sociales para que sigamos en contacto por allí y también te dejo mi número de WhatsApp para que si tenés alguna duda, alguna consulta que hacerle al tarot de manera privada, me podés ubicar en el WhatsApp que te lo dejo aquí debajo. Bueno, Aries, vamos a comenzar con tu lectura para este mes de noviembre, este mes que arranca. Por supuesto, al finalizar con tarot, le vamos a pedir un mensaje a el oráculo de los ángeles, por supuesto. Vamos a ver qué tienen los ángeles para decirte y al final del video te voy a comentar una forma de atraer más prosperidad a tu vida. Es algo que me pidió una suscriptora y bueno, vamos a dar ese tip para que puedas tener más prosperidad en tu vida. Bueno, quédate hasta lo último, Aries, sí, porque lo vamos a ver hacia el final. Bueno, Aries, vamos a ver cómo viene tu mes. Concéntrate, vamos a mezclar bien las cartas para ti. Aries, noviembre 2021. Muy bien. A ver, Aries, ¿cómo viene tu mes? Bueno, aquí lo que me está diciendo el tarot es que aparentemente te van a dar una noticia que tú realmente te va a tomar por sorpresa sobre algo que aparentemente está perdido o una persona que hace mucho tiempo que no la veías, ¿sí? Pueden ser un objeto o algo a lo que ya decís, bueno, ya no espero más por esto o no espero más por esta persona porque realmente o dejó de comunicarse o ya realmente a ti no te interesa. Bueno, resulta que el universo te lo trae de vuelta, te trae de vuelta a esa persona o recuperas algo que tenías perdido, algo que ya lo dabas por perdido. Quizás te habías postulado a un puesto de trabajo y dijiste, bueno, acá no voy a quedar, acá no me van a tomar. Bueno, cuidado con eso porque podés tener buenas noticias durante este mes de noviembre. El tarot también te pide que por favor pongas un poco de claridad en cómo te vas a mover en este mes de noviembre, ¿sí? Que empieces a planificar de antes cómo vas a organizarte en este mes de noviembre. ¿Por qué? Porque por lo que yo estoy viendo acá, lo que me están diciendo las cartas, es como que hay cosas que dejaste pendientes, que se vienen arrastrando de hace un tiempo. Esas cosas pendientes tienen que ver con todo lo que es, vamos a decir, regularizar pagos, terminar de ordenar algún expediente o algo que tenga que ver con facturas, con pagos, con algo de ese estilo, ¿sí? De cosas que dejaste inconclusas, cosas que dejaste pendientes.
¿Por qué te digo esto? Porque esas cosas que dejaste en puntos suspensivos o que dejaste perdidas o que, por ejemplo, estás esperando que alguien te confirme, que te haga una llamada y te confirme si quedaste en este puesto de trabajo o si te vamos a otorgar el puesto. A ese tipo de cosas me refiero. Tenés que estar al día, dice el tarot, tenés que estar al día, porque quizás no te imaginas cómo se puede presentar este mes con esas cosas que dejaste en puntos suspensivos, ¿sí? Entonces te puede generar un estrés, ¿sí? Te puede generar un estrés innecesario, ¿sí? Entonces lo recomendable sería que tú reveas eso y que pongas en orden tus ideas, tus papeles, tu agenda, tus pendientes, ¿sí? Porque después a la larga es como que se puede llegar a acumular esas tareas pendientes, esas cosas que tenés que hacer, ¿sí? Me refiero a nivel de papeles y después va a costar mucho recuperarse, ¿sí? Entonces el tarot te pide que te organices para este mes de noviembre. Luego, me está indicando nuevas relaciones sentimentales, ¿sí? Relaciones que se presentan después de un buen tiempo, dice el tarot, como que estuviste esperando una relación con determinadas condiciones y esa relación no llegaba o las personas que se acercaban a ti no estaban a la altura de lo que lo que tú necesitas en estos momentos. Bueno, aquí me está indicando que se presenta una unión o se presenta una relación con una persona con la que tú vas a poder estar más a gusto, vas a poder estar más a gusto, vas a estar más conforme, ¿sí? Igualmente, el tarot te dice que el tiempo que pases en soledad no es negativo, al contrario, es un momento para poner la cabeza en orden, para tomarte un tiempo, para acomodar tus asuntos personales, ¿sí? Y para conocerte también, Aries. Es muy importante el autoconocimiento y saber qué es lo que quiero hoy para así entender a la otra persona que viene y entender también qué es lo que está dispuesta a dar la otra persona para lo que nosotros queremos. Pero bueno, se inician relaciones que pueden ser a futuro positivas, ¿sí? Me refiero a una unión estable, una unión en la que realmente vas a encontrar optimismo, te vas a sentir que los dos van en el mismo camino. Es algo que realmente a ti te pone contento o contenta y te hace salir de ese estado de aislamiento. Bueno, aquí lo que las cartas me dicen es que tú vas a obtener apoyo económico para este mes de noviembre. Si solicitaste un préstamo, bueno, ese préstamo se te otorga. Si le pediste ayuda a alguien de tu familia, esa ayuda viene en camino, pero lo que aquí dice es que realmente las cosas se equilibran para ti, las cosas vienen a ponerse en orden, todo lo que tiene que ver con la parte económica, ¿sí? Llegan buenas propuestas, nuevos inicios, ¿sí? Y tenés el apoyo para conseguir esos beneficios que tanto necesitas en estos momentos. También me dice que hay un hombre en la familia, ¿sí? Que necesita apoyo y contención porque está pasando por un proceso de transformación, está pasando por un proceso quizás de salud o quizás alguna situación personal de esta persona, que puede ser alguien de tu familia, ¿sí? Puede ser un tío, un abuelo, tu papá. Es una persona que está ahora en un proceso de transformación, dice el tarot, y necesita de tu ayuda, ¿sí? Esta persona necesita de tu ayuda. Es un hombre bueno, es un hombre que realmente tiene un lindo humor, ¿sí? Pero está pasando por una etapa de cambios, ¿sí? Una etapa de cambios, de un proceso también puede ser a nivel energético, como que está renovándose o está recuperándose de alguna situación. Y tú tenés que estar allí, dice el tarot, para acompañarlo.
Luego, dice que en el hogar, se presentan algunas dificultades, algunos contratiempos y tú como que estás pensando en todo a la vez. Tenés la cabeza en 1000 lados, tenés la cabeza en los estudios, tenés la cabeza en el trabajo, tenés la cabeza en la economía, en la familia, en tus hijos. No podés estar en todo, Aries. Tenés que cuidarte por sobre todas las cosas, ¿sí? Tenés que cuidar tu salud física, tenés que cuidar tu salud emocional, ¿sí? Tenés que estar bien, porque si no estás bien tú, los que te rodean y necesitan de ti tampoco van a estar bien. Entonces, los contratiempos que se presenten en el hogar a nivel doméstico, los vas a solucionar, ¿sí? Quédate tranquilo o tranquila porque los vas a solucionar, ¿sí? Hay felicidad y esperanza para ti. Y mira, te sale una carta muy bonita acá, que es la carta de la gloria, ¿sí? La carta de la luz, que a mí me habla de que estás en un buen camino en estos momentos, que a pesar de los obstáculos que tengas, vas a encontrar la claridad en esos asuntos que están medios como inconclusos, como que están, digamos, están ocultos, están oscuros o están estancados en algún punto y que no caminan hacia adelante como tú quisieras. Pero realmente es un mes donde vas a encontrar claridad, ¿sí? Es un mes, acórdate de esta carta. Vas a encontrar claridad, vas a encontrar la luz, ¿sí? El sol vuelve a salir otra vez para ti, sea en el ámbito que sea. Si, por ejemplo, estás buscando trabajo, vas a encontrar claridad para encontrar ese trabajo. Estás pasando por un mal momento de salud, vas a encontrar el beneficio, vas a encontrar la solución, vas a encontrar la cura, te vas a sentir bien, ¿sí? Vas a estar bien, Aries, eso es lo importante, vas a estar bien en este mes de noviembre y no pierdas tus esperanzas, no pierdas tus esperanzas, tus proyectos, tus sentimientos, no te pierdas en el camino, Aries, ¿sí? Seguí hacia adelante que todavía hay un montón por delante, ¿sí? Vamos a ver ahora qué dicen los ángeles para ti, Aries. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. A ver, vamos a sacar estas cartas y vamos a ver qué te dicen los ángeles. Bueno, tenemos la carta de rendición y liberación. ¿Qué te piden aquí los ángeles, Aries? Te están pidiendo que es momento de soltar, ¿sí? Es momento de dejar ir situaciones que no te conducen a nada, dejar mochilas, ¿sí? Esas mochilas que a veces nos ponemos en los hombros y las cargamos y no nos corresponde cargarlas, ¿sí? Me da la sensación de que necesitas desahogarte, necesitas liberarte, como dicen los ángeles. En la medida que puedas, soltá, ¿sí? Quizás necesitas también hacer alguna meditación, ¿sí? Para conectarte contigo mismo o contigo misma, para tener un momento de paz, ¿sí? Ya de por sí Aries es un signo muy enérgico, es un signo que necesita gastar energía todo el tiempo, es un signo muy dinámico. Y los ángeles te piden que es momento de que pares. No te va a pasar nada si paras, no te va a pasar nada si te sentás abajo de un árbol y tomas aire y tomas un poquito de sol y dejas el celular apagado, no te va a pasar nada. Así que los ángeles te piden que para este mes de noviembre estés en calma y que sueltes todo lo que te estanca, que sueltes todo lo que te pueda frenar,
Y eso también implica personas. Si hay personas que te frenan y hay personas que no te dejan fluir, bueno, es momento de que tú trates de zafar de esa persona o de no hacerle tanto caso, ¿sí? Para que puedas tú sentirte libre, porque esta carta viene a pedirte que te liberes, ¿sí? Que te liberes, que dejes eso que te ata y que te somete, o esos quizás son pensamientos que tú tenés en la cabeza, pensamientos, responsabilidades, ¿sí? Podés cumplir con todo, Aries, pero tenés que tomarte un tiempo para ti también, ¿sí? No porque te enfoques en muchas cosas, vas a poder con todo, ¿sí? Hay una cierta medida para poder cumplir con todos y con todas, o con situaciones. Pero primero tenés que estar bien tú, ¿sí? Bueno, y ahora te voy a compartir, Aries, un método de prosperidad, un método o un tip, ¿sí? Para la prosperidad y para la abundancia. Esto que ves acá es una libreta de abundancia, así se llama. Es una libreta es la libreta de la abundancia, ¿sí? ¿En qué se basa este método? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, vamos a suponer que cobraste un dinero que no estaba en tus planes, que ya decías, bueno, esto no va a venir, lo solicité, no sé, a un banco, lo solicité al Estado, lo solicité a la causa que sea y no se me daba y no se me daba y eso no salía y estaba trancado, pero de repente te llaman y te dicen, Aries, preséntese tal día a cobrar el dinero o diríjase al cajero a retirar el dinero que ya se aprobó. Entonces, vas a tomar una libreta, ¿sí? Puede ser una libreta del tamaño que tú quieras. Yo elegí este tamaño y lo que vas a hacer, libreta en blanco nueva, ¿sí? Si querés le podés poner un forro así como le hice yo o la podés dejar así como tú quieras. Entonces, recibiste un dinero que vino de arriba o recibiste algo que estabas pidiendo. Vas a escribir el símbolo de más, el símbolo de pesos, la cantidad, vamos a suponer que fueron 100 pesos. Bueno, más pesos 100, estoy agradecida o agradecido por este dinero que me ha enviado, y tú pones el nombre de la persona, el banco, la institución, lo que sea. Muchas gracias. ¿Sí? Vamos a suponer que te encontraste dinero en la calle. Dinero, así sea una monedita. Más pesos, el valor de ese importe que te encontraste en la calle. Gracias, universo, por el dinero recibido. Gracias. Suponete que vas a lavar la ropa, ¿sí? Vas a lavar la ropa y ¿qué vas a hacer? Vas a revisar los bolsillos para ver que no tengas algún papel o que no haya nada, ¿verdad? Y había un billete de 500 pesos o de la moneda que esté en tu país, más pesos, el valor del billete o el valor de la moneda. Gracias, universo, por este dinero recibido. Vendiste algo, sos vendedor, vendiste algo, tenés tu emprendimiento, pones todas las ventas que hiciste durante el día. Si querés podés poner la fecha y vas poniendo todo el dinero que recibiste durante el día. Es importante que tú que especifiques de dónde vino ese dinero. Por el dinero que te encontraste en la calle, por el dinero que alguien te pagó, por la venta. Si hiciste una venta, bueno, gracias, fulanita de tal o fulanito de tal, más pesos. Vamos a suponer que vendiste 1.000 pesos, más pesos 1.000. Gracias, fulanito de tal, por tu compra. Gracias, gracias, gracias. ¿Sí? Vamos a suponer que no es dinero.
Vamos a suponer que te reencontraste con alguien muy querido que hace muchísimo tiempo que no se veían, o que está en otro país y vino a visitarte. Vas a poner más, gracias universo por el reencuentro con mi amigo o mi amiga fulanita de tal. Y así vas a escribir todo por lo que tú te sientas agradecido. Lo único que va a cambiar es que cuando tú recibas dinero vas a tener que poner el más y el signo de pesos y el valor de lo que recibiste. Y cuando no es dinero, no es algo a nivel material, vas a escribir solamente más, gracias a la persona por el gesto que tuvo contigo, o gracias universo por las bendiciones recibidas. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto de esta libreta? Es muy simple. Cada vez que tú agradeces por algo, el universo siente esa vibración y de esa forma tú atraes más prosperidad a tu vida. No solamente prosperidad económica, es prosperidad material, sino prosperidad en el ámbito que sea. ¿Sí? Te invito a que hagas esta libreta. Si tenés dudas de cómo realizar esta libreta, déjame en comentarios las dudas que tengas, que yo te voy a responder cómo se hace, ¿sí? Espero que lo puedas implementar. Esta ya es mi segunda libreta desde que lo implementé y yo realmente me siento agradecida. Me siento agradecida con mi situación personal en la que estoy, me siento bien y he notado que esta libreta sí funciona. Este método a mí por lo menos me ha funcionado. Todo depende de ti, ¿sí? Siempre hay algo en el día por el que agradecer, por el que nos sentimos agradecidos. Siempre hay un motivo para sentirnos agradecidos. Ese es el secreto de esta libreta, que espero la puedas realizar. Y por supuesto, si tenés alguna duda, ya sabes, me dejas acá abajo en los comentarios las dudas que tengas y también me gustaría que me comentes cómo te fue con la libreta, ¿sí? ¿Qué cambios, qué energía sentiste? Porque esto realmente va a actuar a nivel energético, va a cambiar tu energía, ¿sí? Porque tú al agradecer, acordate de esto, al sentirte agradecido o agradecida, atraes más prosperidad a tu vida y atraes más eventos positivos a tu vida. Y por lo tanto te vas a sentir mejor y tu enfoque sobre cualquier situación va a cambiar muchísimo. Bueno, Aries, espero que tengas un excelente mes de noviembre. Ya sabes, te dejo acá abajo todas mis redes sociales para que sigamos en contacto por allí. Y si te gustó este video o si te gustó este método de este tip de prosperidad y economía, déjame tu like. Si sos nueva o sos nuevo, activa la campanita de notificaciones, suscríbete y por supuesto, si quieres ver más tips de este tipo, si te interesan este tipo de métodos, por favor déjame un comentario en el que me digas sí, por favor, necesito más tips de economía, de prosperidad. También puede ser a nivel energético, cómo cambiar nuestra sintonía, en fin. Déjame en comentarios qué te pareció el video, qué te pareció este tip y todo lo que necesites preguntarme. Te mando un beso, Aries, te veo en el siguiente video.